Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas al podcast de comiendoconmaria.com, el podcast donde hablamos de alimentación y nutrición basándonos en la ciencia, donde te explico de forma fácil y sencilla cómo comer sano, pero sobre todo cómo crear un estilo de vida saludable para que con ello ganes salud. Bienvenidos y empezamos. Volvemos una semana más con un invitado más y muy especial además. Bueno, tenemos a Valentina, que ya la conocéis, miembro del equipo, y hoy nos acompaña María Goya. Ella es ginecóloga especializada en embarazo y embarazo de riesgo y la podéis seguir en redes. Ella es María_Goya. Bienvenida, María. Muchas gracias por invitarme. Primero de todo, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y por compartir todas las preguntas que tenemos, que no son pocas. Y vamos a empezar pues definiendo, ¿no?, qué es un embarazo de riesgo o qué criterios se utilizan para determinar embarazo de riesgo. Bueno, lo primero es que en principio un embarazo, nosotros los que nos dedicamos al embarazo siempre pensamos que hemos de demostrar que un embarazo no es de riesgo. Esto es un poco exagerado, pero es una manera de entender cómo identificamos el riesgo en el embarazo, ¿no? Lo primero sería valorar los antecedentes de una mujer. Una mujer puede tener ya enfermedades, por ejemplo, una diabetes, una hipertensión, una cardiopatía, que ya va a hacer que esta enfermedad pueda empeorar en el embarazo y por lo tanto puede complicarse su enfermedad o que puede impactar en el resultado del embarazo. Por ejemplo, aumentando la tasa de aborto, aumentando una malformación en el bebé, aumentando problemas como el crecimiento del bebé o incluso en el parto. O puede ser que por las características de la mujer, la edad, la etnia, el consumo o el estilo de vida pueda aumentar también este riesgo de complicaciones en el embarazo. O simplemente el tipo de embarazo. A lo mejor no tiene ni una enfermedad, ni tiene ningún problema de edad, de estilo de vida, pero tiene un embarazo múltiple y ya esto se convierte en embarazo de riesgo también. Es decir, que es una evaluación continua de riesgo. Esto viene a decir que será aquella mujer, si no tiene ninguno de estos factores que he comentado, tendrá probablemente un resultado completamente fisiológico y normal. El resto habrá que acompañarle para que no ocurra o ocurra lo más tarde posible. Ok. ¿Y es habitual que las mujeres vayan en este caso a ti, a la ginecóloga, como a prepararse o cuidarse para quedarse embarazada? Porque yo creo que mucha gente, ¿no? Se quiere quedar embarazada, pues va probando, ¿no? Al final mantiene relaciones, me hago el test, ¿no? Tal. Entonces me embarazo y voy, ¿no? Sería interesante ir antes, porque, por ejemplo, el ácido fólico es fundamental suplementarlo. Exacto. Lo ideal sería que pudiéramos hacer una visita preconcepcional, como llamamos, que sería para conocer qué medicación tengo que tomar, qué hábitos tengo que modificar o cambiar. O incluso, si hay alguna prueba analítica, pues conocer mi grupo sanguíneo, alguna vacuna que me haya puesto o que haya dejado de poner, sería ideal. Es verdad que en España, en Europa en general, la tasa de visitas preconcepcionales no es alta, pero bueno, si no, por lo menos un asesoramiento con nutricionista, con el médico de familia para conocer las medidas básicas y luego ya, por supuesto, la primera prenatal cuanto antes. Bueno. Yo te quería preguntar, a nivel de abortos de primera vez, ¿no? Porque yo tengo varias pacientes que tal vez o están en tratamientos de fertilidad o han dejado, por ejemplo, de cuidarse, de tomar anticonceptivos y quedan embarazadas y pierden ese primer embarazo y de ahí a nivel hormonal tienen como muchas alteraciones. Entonces, ¿cuál es la norma de abortos no sé si hay como una estadística, ¿no? Pero ¿cuál es la tasa de abortos de primer embarazo, no? Sí. Bueno, esta es una pregunta que es muy buena porque además me gustaría luego entrar en otra parte emocional que me gustaría comentar. Pero es verdad que va a depender un poco de muchos factores, de la edad, de la situación de la mujer. Lo que ocurre es que no suele ser, esta tasa suele estar entre el 20 y 30%, pero es verdad que no, ya enlazo con la siguiente parte, no una mujer y una pareja en general no está preparada para tener un aborto. Sí. Lo habitual es que uno piense, bueno, yo voy a buscar embarazo, me voy a quedar porque lo normal es que uno se quede. Y al final, cuando encuentras esa situación por primera vez, te quedas en shock. La pareja queda en shock como diciendo, ahora, ahí sí que vamos a preguntar, vamos a visitar. Y luego además tenemos a veces te encuentras con profesionales que
tampoco tienen en cuenta el impacto emocional que puede tener esta pérdida, porque al final hemos de ponerle un nombre, no es un aborto, sin más, es una pérdida de un hijo. Sí. Pueden ser 6 semanas, pueden ser 12, pueden ser 40, pero al final es un impacto emocional importante y que se ha de acompañar también. Por esto no quería dejarlo escapar. Muy bien, sí que es verdad que, bueno, me parece un dato alto. 20%, 20-30 es... ¿no? Si tenemos en cuenta incluso todos los abortos bioquímicos que puedes ser, tú puedes estar... Aborto bioquímico quiere decir que ni siquiera llegas a ver ecográficamente un embarazo, sino que tienes una falta, te sale positivo y luego ya no evoluciona, ¿no? Y los motivos del aborto entiendo que pueden ser... Esta es una buena pregunta también. Es decir, el motivo del aborto puede ser pues la implantación, es decir, que por lo que sea este bebé no se ha conseguido implantar en el útero por un problema materno, uterino o por un problema fetal o genético. Y esto quiere decir que el bebé, cuando nosotros tenemos las dos células que se unen, óvulo y espermatozoide, se tienen que unir y separar de una manera adecuada, que es lo que llamamos meiosis, y cuando esto ocurre de manera anómala, se van con un cromosoma de más o un cromosoma de menos, y es una alteración genética, que además sabemos que no va a ser compatible con la vida. Es decir, que por muy bien que hagamos el control del embarazo, de la semana 8 y 12 van a parar este embarazo. Por tanto, por eso decía, es muy importante acompañar, conocer y si podemos estudiar incluso este material genético para decir, mira, es que tenías un problema genético que daba igual lo que hicieras. Eso es muy importante para el duelo y para cerrar ese episodio. Sí, para que no se sientan responsables, ¿no? Porque me pasa mucho eso de algunas pacientes que veo en la consulta que vienen y me dicen, no, bueno, estoy buscando embarazo, ya he perdido uno hace tal y he aumentado mucho de peso porque a nivel hormonal siento que estoy como más descontrolada, ¿no? Y esta parte emocional es tan importante, es como dependiendo de todos los factores que decías, ¿no? La edad, bueno, los hábitos y demás, pero no sentirse responsable por ese aborto es... Todo, absolutamente. Además cae en la madre mucho, ¿no? Bueno, porque al final como lo llevamos nosotros es que he hecho, que he comido, que... ¿no? Bueno, el otro día me decía una paciente que tengo que está en búsqueda de embarazo, es que yo me siento responsable, Valentina, por no quedar embarazada, ¿no? Totalmente. Hace un año que dejaron de tomar anticonceptivos, ella viene haciendo controles, de hecho estaba por empezar un tratamiento de fertilidad y me dice, yo me siento responsable por no quedar embarazada y es como, bueno... Totalmente. Calma, porque hacemos lo que está bajo nuestra... Pero bueno, sí que partía de un embarazo con un peso un poco más alto de la norma. Y bueno, sí, esta culpa o esta frustración por el no embarazo. Está presente. Yo me paso la mitad de la consulta desculpabilizando a la mujer, porque además se acuerdan perfectamente del día antes del aborto, lo que hicieron y seguramente estuvo relacionado. No tiene nada que ver. O un parto prematuro, me refiero. Es que trabajé mucho en el embarazo y seguramente tuve mucho estrés. Realmente es muy complejo, muy difícil de establecer una causa-efecto, pero ellas lo llevan en su cabeza y hablando de embarazos prematuros, ¿cuándo consideramos que un embarazo es prematuro? Sí, es una buena pregunta. Nosotros hablamos de la 37. ¿Por qué? Porque es verdad que un embarazo a partir de la semana 34 hasta la 37 es un prematuro tardío, pero es un bebé que va a tener que necesitar estar a veces en la incubadora, que va a tener que ganar peso. No va a ser un bebé habitualmente que esté en riesgo vital, que no va a fallecer por esta edad gestacional, pero es verdad que va a necesitar unos cuidados especiales, es decir, no va a poder hacer una alta precoz, no va a poder estar en casa, va a tener que quedarse y la madre va a tener que, y el padre, la familia en general, va a tener que acompañarles en este proceso de ingreso, ¿no? Pero la prematuridad extrema comienza a partir de la semana 24, es decir, que en Europa y en general en el mundo consideramos que a partir de la semana 24 un bebé puede ser viable. Hay algunos países, pero son excepcionales, Japón y los países nórdicos, probablemente por la genética, que a partir de la 22 incluso son los bebés viables, ¿no? Pero eso no significa que un bebé de 24 semanas todos los bebés sobrevivan o todos los bebés vayan a quedar sin secuelas. La prematuridad, el problema es que son bebés que no han acabado de desarrollarse ni han ganado el peso, ¿no? Entonces, y aquí hablamos de cifras que son realmente duras, ¿no? Solo la mitad de los bebés que nacen a la 24 sobreviven y de ellos solo la mitad, de los que sobreviven, solo la mitad estarán sin secuelas. Esto es una cifra un poco general para situarnos y varía mucho, depende del hospital, de las condiciones en las que nazcas, pero para situarnos en el punto en el que si tienes oportunidad es a partir de la 24 y a partir de ahí dependerá mucho de la evolución que tenga y del cuidado que tenga. Y si es de la 37 a la 40-42, ahí bien.
O sea, ¿eso es un embarazo normal o no? ¿Es prematuro? Prematuro tardío, has dicho. No, de la 34 a la 37 sería prematuro tardío. Y de la 37 en adelante, normal. Claro, esto es lo de siempre. Tú dices normal, ¿qué es normal? ¿Qué es normal? A mí, para empezar, Bueno, no como me completamente gusta. desarrollado, sin riesgo de... Casi. Tenemos algunos bebés, y esto es así, de hecho, entre la 37 y la 39, que pueden nacer con lo que llamamos taquipnea transitoria, que es que nacen con una respiración un poquito acelerada o con un poquito de dificultad respiratoria, distrés, y tienen que estar algunas horas. Esto es excepcional, pero suele pasar si haces una cesárea electiva, si no ha habido un trabajo de parto. Y por eso hay una recomendación general de si tú has de finalizar el embarazo por una causa médica o por un problema X, que no te puedes esperar a la 40, 42, a partir de la 39 idealmente. Porque esto sí que se ha demostrado que a partir de la 39 podemos decir que casi todos los bebés ya nacen, están listos, sí, ¿no? sí, Como ya están maduros, sí. Y si es prematuro o prematuro tardío, ¿la lactancia queda comprometida? No. Esto afortunadamente se ha desarrollado un método, el método canguro, no sé si lo conocen, que es para que a pesar de que el bebé esté en la incubadora, podamos hacer piel con piel, que esto se ha demostrado, estudios, evidencia de que mejora el resultado del prematuro, y la mamá puede estimularse, puede empezar a hacer extracción de leche y llevar la leche para poder alimentar a este bebé en cuanto pueda alimentarse. Y de hecho hay bancos de leche materna que tú puedes donar y entonces estos bebés se pueden alimentar. De hecho hay muchísimos estudios que se han hecho con respecto a cómo mejoran estos prematuros con la leche materna, porque como son tan pequeñitos, dependiendo de la semana de gestación, evidentemente, pero ellos no pueden succionar. Entonces hay que alimentarlos con una jeringuita con la leche materna, una sondita cuando tienen 28 o 30 semanas. Y hay mucha evidencia científica de cómo hacen menos necrosis, menos sepsis. Bueno, claro, acabo de recordar que tú hiciste el máster, ¿no? Sí. De los 1000 primeros días de vida. Exacto. Es verdad. Es maravilloso lo que se puede llegar a hacer una unidad. Luego, tan básico como al nacer hay unas bolsas térmicas que el hecho de ponerles y que no pierdan calor, el clampaje de cordón, que hacemos el clampaje tardío, esto es algo que se hace ya en los bebés a término, pero también se hace en los prematuros, porque si tú eres capaz de clampar el cordón de manera tardía, toda la sangre que queda ya va a pasar al prematuro, y como es tan pequeñito, si tiene más sangre, menos hemoglobina, menos anemia va a tener. Por lo tanto, clampaje tardío. ¿Y todos estos métodos están en los hospitales de forma, o son hospitales especializados en maternidad? Bueno, son hospitales de tercer nivel, quiere decir que pueden atender partos de prematuros, ¿no? Pero sí, se hace habitualmente, a no ser que el bebé nazca con un problema respiratorio urgente que sea de intubar y no se puede esperar a clampar el cordón, se recomiendan todos, sí. Y ahora cuando has mencionado antes alguna de las características para total, has mencionado la cesárea. Sí. ¿Qué diferencias hay entre parir vaginal a parir por cesárea? Porque yo soy madre de 2, el primero fue cesárea y el segundo fue vaginal. Y la verdad es que los niños son muy diferentes. Y todo es muy diferente, ¿no? Pues esa pregunta se llevan súper poco también, que esto siempre antes se recomendaba, ¿no? Como que pase X cantidad de tiempo. De hecho, no sabían si iba a poder parir vaginal el segundo porque hacía muy poco de la cesárea. Bueno, muy poco, 18 meses, ¿no? Pero sí que es verdad que en cuanto a desarrollo, ponerse enfermos, bueno, también por ahí. Y siempre te queda la duda, ¿no? ¿Tendrá algo que ver que uno fue vaginal y el otro fue cesárea? Bueno, hay muchísimos otros factores que pueden influir, pero es verdad que lo ideal es un parto vaginal, porque lo que hablábamos antes del distrés respiratorio, ¿no? Es decir, un parto vaginal está pensado para que el bebé pueda hacer un paso progresivo por el canal del parto, pueda ir poco a poco adaptándose, y hay cambios, por ejemplo, la expresión de los pulmones, porque los pulmones cuando están intraútero están llenos de líquido amniótico y cuando salen fuera se vacía el líquido amniótico y empiezan a hacer el intercambio gaseoso, no empiezan a respirar, se clampa el cordón, la placenta deja de mandar oxígeno y son los pulmones los que tienen que oxigenar, ¿no? Y en este momento, si tú no has vaciado correctamente tus pulmones, puedes llegar a ser un poquito de distrés respiratorio por este proceso. En el parto vaginal, como el proceso es expresión, bueno, el bebé va pasando por el canal del parto y va quedando como poco a poco limpiando estos pulmones, favorece. Es fisiológico, como que lo acompaña, ¿no? Claro. A que expulse todo el líquido amniótico de los pulmones. Y por tanto no va a tener o va a tener menos probabilidad de un distrés respiratorio porque se ha adaptado a este proceso. En la cesárea es muchísimo más brusco incluso para la madre. Tú coges al bebé,
en un momento lo extraes, el bebé se tiene que adaptar a lo que está pasando. Estoy exagerándolo, pero se tiene que adaptar. Sí. Y el útero también de manera brusca tiene que contraerse. Por esto, la cesárea tiene más riesgo de sangrado posterior, porque el útero no se contrae de manera tan rápida. Hemos hecho además una incisión en el útero que en el parto vaginal no existe. Por lo tanto, la contractilidad, es decir, como el útero, de ser un útero grande para contener al bebé, hacerse pequeñito para no provocar un sangrado, le cuesta mucho más, ¿no? Tienes una herida, por lo tanto, más riesgo de infección de la herida. Y luego está un papel muy importante que es el papel de la microbiota vaginal, cómo impacta en el desarrollo de la inmunidad del bebé. Total. Entonces, todo lo que comentas seguramente está influenciado. Es decir, un bebé que ha pasado por el canal del parto tiene una serie de desarrollo de microbiota diferente a un bebé que ha parido por cesárea. Por esto también se ha puesto de moda al coger una gasa vaginal, no sé si lo han escuchado, sí. Para cuando hacemos una cesárea electiva, por lo que sea, pues acompañar microbiota vaginal para el bebé, para que haga este proceso. Exacto, digamos. Pero ¿dónde le ponen al bebé en el cuerpo, bebé. Sí. Y lo coge, claro, como pasa por el canal de parto y ahí ya, ¿no? Va cogiendo la microbiota vaginal que va a colonizarse. Es tópico, o sea, el bebé lo coge de forma tópica. Sí, claro. Sí. ¿Y por qué ahora está, bueno, no sé si es ahora o ya hace tiempo, ¿no? Como yo he escuchado que la gente se quiere guardar la placenta y congela placenta. Bueno, eso es muy histórico, esto es muy antiguo. Quiero decir, cuando no existía oxitocina, cuando no existían partos medicalizados, y los animales cogen la placenta y se la comen para contraer. La placenta permite contractilidad uterina. Es una forma, al final, fisiológica de evitar una hemorragia posparto. ¿Por qué la gente quiere...? Bueno, hay diferentes tradiciones, ¿no? Hay gente que la pide pero a mí me parece... Yo aquí voy a hacer también lanzar un mensaje de diversidad. Es decir, yo no soy la propietaria de la placenta. Yo atiendo al parto y esta familia tiene la ilusión de plantar la placenta... plantar un árbol con la placenta de semillero, ¿no? O hacer un dibujo de la placenta, o congelar la placenta y luego comerla. Bueno, pues es algo que se ha de respetar y que viene por tradiciones, por historias antiguas, y puedes respetarlo, y yo creo que se ha de acompañar. Hay ahora también la moda de hacer un dibujo de la placenta, que esto es muy bonito de tenerlo de recuerdo, ¿no? Sí. Pero es algo que pienso que viene influenciado por que históricamente era como más natural comer la placenta que ponerte una inyección de oxitocina, ¿no? Claro. Y esto impedía que haya hemorragias a nivel del parto. Claro, sí. Vale. Tiene el mismo efecto. De hecho, no sé si yo de pequeña he visto algún parto de gatitos y la gata se come su placenta. Sí. Es que ahora hay tanta información, ¿no? Yo digo la escuela de TikTok, la universidad de TikTok, y es como hay tanta información que también te debe pasar, como nos pasa a nosotras, que vienen los pacientes y es... He visto esto, si me puedo comer la placenta, mi hijo tiene, ¿no? Es como que debes escuchar de todo, como nos pasa habitualmente. Y yo siempre digo, todo lo que veas, busca la evidencia científica, es decir, hay algo, o al menos que haya alguna información de seguridad, ¿no? Si la quieres comer, la puedes comer, no es un problema. No te va a pasar nada, exacto, ¿no? Vale. Exacto. Claro. Sí. Y uno de los factores de riesgo, entonces, hemos dicho antes, es la diabetes gestacional. Sí. Una puede desarrollar diabetes gestacional sin nunca haber tenido diabetes y sin tener antecedentes. Sí. Como que ya si venimos de antecedentes familiares de diabetes, quizá ya se está un poco más encima por si se desarrolla, ¿no? Sí. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cómo se aborda la diabetes gestacional? Porque nosotros nos hemos encontrado, mira, me han dado esta dieta para la diabetes. Y es como, bueno, no va así. Ya, y yo creo que, como todo, hay que irse a entender qué es la diabetes gestacional, ¿no? La diabetes gestacional... estamos imaginándonos, o debemos imaginarnos una mujer que tiene una personita dentro que se está desarrollando de manera progresiva y de manera fisiológica. Es decir, que la madre, para entender cómo ocurre la diabetes gestacional, tiene que poner toda su energía, y poco a poco, porque primero es un embrión y luego es un feto, para que este bebé se desarrolle. Entonces, lo que hace la madre, y por eso aparece la diabetes gestacional sin síntomas, y dices, bueno, la diabetes gestacional no me ha dado síntomas, ya es que no los vas a tener. Lo que hace es que toda la glucosa que va con sus alimentos ingiriendo, aumenta la cantidad de glucosa que se queda en la sangre. Es decir, en lugar de absorberla, depositarla en los tejidos, la deja para que pase a través de la placenta a este bebé, porque sabe que este bebé tiene que ir desarrollándose. Y esto ocurre sobre todo en el segundo trimestre. El primer trimestre se forma la organogénesis, se forman los órganos, pero el bebé empieza a crece más, aumenta el tamaño en el segundo trimestre. Por eso puede haber una alteración de la glucosa en el primer trimestre,
de antecedentes familiares, pero la diabetes gestacional como tal aparece en el segundo trimestre por este proceso fisiológico, es decir, que en realidad tiene que ocurrir. Lo que ocurre es que si tú tienes unos hábitos de vida desfavorables, tienes algún antecedente familiar, va a ser más alta este exceso de glucosa y entonces este bebé no va a saber qué hacer con esta glucosa. Si te viene la glucosa en exceso, el bebé intenta, lo mismo está en su sangre, imaginemos un bebé con esta glucosa en exceso, intenta depositarlo como puede y cuanta más glucosa le venga, lo único que sabe hacer es depositarla en sus tejidos grasos. Y por eso ese bebé lo que va a pasarle es que va a aumentar de peso. Algunas pacientes me dicen, bueno, doctora, pues será más grande, más largo. No, va a ser un bebé con más de tejido adiposo. Claro. Entonces se va a depositar en las zonas acromiales, en las zonas del corazón, hígado, y esto nos puede afectar incluso al parto porque tendrá un diámetro más ancho y le costará mucho tener el parto. Por eso, entender de dónde viene la diabetes gestacional. Entonces, contestando un poco la pregunta de la dieta, no. O sea, tú puedes, y la idea es hacer una triada ideal, es decir, ejercicio. ¿Cuánto ejercicio hace esta mujer? ¿Cómo hace la actividad física? Incorporarle, no puedes decirle, pues ahora te apuntas al gimnasio y vas a... No. ¿Cuál es tu hábito de vida? ¿Qué haces habitualmente? ¿Llevas los niños al cole? Pues cuando lleves los niños al cole, das 3 vueltas más luego sola. Es decir, adaptar el ejercicio y la dieta. Total. ¿Cuál es tu alimentación? Repasémosla. Hemos de incrementar proteínas para el desarrollo del bebé, menos hidratos, pero no se trata de dar una lista, en medicina, lo de las listas genéricas ha acabado. Hemos de individualizar el tratamiento. Te iba a preguntar, ¿la prueba de tolerancia oral a la glucosa se le hace a todas las embarazadas o se le hace solo a aquellas que tienen riesgos de diabetes o que...? Sí. En el primer trimestre solo aquellas que tienen antecedentes de riesgo y en el segundo se hace el O'Sullivan a todas las mujeres y solo la sobrecarga larga las que, lo digo así porque hay estudios, entre ellos hemos publicado nosotros un estudio recientemente, aprovechamos la pandemia, aprovechamos porque fue muy dura, pero nos dio la oportunidad de evitar hacer esta prueba de sobrecarga de glucosa y hemos observado que hacer una glucosa y una glicada, que es una analítica sin sobrecarga, detecta una tasa menor, pero con resultados similares a las mujeres que se someten al O'Sullivan. Por lo tanto, nosotros no lo estamos haciendo. Hacemos el O'Sullivan, dejamos de hacer el O'Sullivan, hacemos la glucosa y la glicada. Porque qué maravilla, porque no sabes qué malo me lo dicen todas, Yo nunca lo hice, nunca me hice una... No, nosotros queremos... Es hiper desagradable porque náuseas, dulce. vómitos. De hecho, aquí en Cataluña en todo el territorio catalán se ha retirado el O'Sullivan en el primer trimestre. Se hace una glucosa basal. En el segundo trimestre sí que se hace el O'Sullivan y estamos pendientes de hacer nuevos estudios más grandes que confirmen lo que hemos encontrado, porque es verdad que es una perspectiva de género, es decir, es un acompañamiento a la mujer. Es decir, Total. Si es tan desagradable, miremos cómo se puede, sin poner en riesgo a nadie, cómo se puede mejorar, ¿no? Y esta es la idea. Y con una glucosa normal en la analítica y una glicada... Las dos. Las dos. En principio bien, si dan normales... Sí, lo que hemos visto, exacto, sería una diabetes o más leve o para este perfil no sería diabetes y misma tasa de partos, misma tasa de complicaciones, es decir, que en realidad hemos observado que no hay cambios en los resultados perinatales. Vale. Vamos con otra de las cuestiones que nos encontramos más en consulta, que es el peso. Sí. ¿Hay realmente un impacto significativo en el peso de la madre durante el embarazo para el desarrollo del bebé? Es decir, si yo tengo un peso superior, ¿tengo más riesgo de que el embarazo vaya mal? Sí, bueno, esto lo que está demostrado es que una mujer que tiene, y ahora hablaremos de lo que es la obesidad, porque todo esto está en cuestionamiento, pero la obesidad en medicina se cataloga hasta ahora y cada vez está más en cuestión por el índice de masa corporal, ¿vale? Entonces, si una mujer definida como obesa a partir del índice de masa corporal de 30 se queda embarazada, hay evidencia de que tendrá más riesgo de tener pues un bebé grande, ¿no? Lo que explicaba con la diabetes, lo mismo para la obesidad, más riesgo de cesárea. Sin embargo, he de decir que dos mujeres con igual índice de masa corporal en ocasiones tienen resultados diferentes. Lo que estamos viendo es que la obesidad no es una sola obesidad, sino que hay una serie de condicionantes en la vida de la mujer y de las personas en general y que hemos de valorar en conjunto, primero, cuál es su tasa metabólica basal, es decir, cuál es el mínimo consumo que necesita esta mujer. Luego, cómo es su nivel de saciedad y luego cómo es su nivel también mental de autocontrol en el hambre, ¿no? Y todo esto ha revolucionado la clasificación de la obesidad.
y estigmatizar a la mujer para decir, no, es que debes de no comer en el embarazo para que este resultado sea positivo, es un error, es un error muy grande. Claro, es que muchas vienen, quiero perder peso porque me han dicho que o adelgazo o no me voy a quedar embarazada. Bueno, es cierto que cuando estás en un nivel alto de peso, a nivel hormonal hay un bloqueo de la ovulación, por lo tanto no podrás ovular y no podrás quedarte embarazada, pero el mensaje no ha de ser cerrar la boca y no puedes comer. Es decir, claro, te voy a acompañar, vamos a revisar de nuevo qué tipo de actividad física haces, cuál es tu alimentación. Hagamos un estudio hormonal, hagamos un estudio para ver si hay alguna alteración. A veces hay un estudio hormonal, un ovario poliquístico, alguna otra que con un tratamiento a lo mejor asociado podemos reducir. Y no se trata solo de cerrar la boca y no comer. ¿Sí? Claro, pero si la mujer tiene obesidad pero ovula normal, con total regularidad, puede quedarse embarazada, ¿o no? Sí, claro que sí. Y puede tener un embarazo sano. Puede tener, pero la probabilidad de que lo tenga es menor. Entonces siempre aconsejamos pues intentar llegar con el mejor peso posible, pero eso no significa estigmatizarla. Es decir, si está haciendo todo lo posible y no lo consigue, pues hemos de acompañarla, ¿no? Yo tengo varias madres embarazadas ahora que estoy acompañando y no te puedo explicar la cantidad de comentarios cuando van haciendo los controles que han recibido con respecto al peso. Desde que parten, ¿no? Que se enteran que están embarazadas, primer trimestre, ¿no? Como el primer control que les van haciendo. Comentarios realmente de, bueno, como gravedad a otro nivel. Que sí, que es verdad, que tiene mayores riesgos, que es cierto, pero también tengo varias pacientes que han mejorado muchísimo su alimentación, que hacen actividad física, que ya venían haciendo actividad física previo al embarazo. Y el hecho de lo que decías recién, ¿no? Como para mí hay que hacer un cambio en cómo medimos la obesidad, porque el índice de masa corporal quedó totalmente hace tiempo obsoleto. Entonces, claro, todas estas madres que yo acompaño vienen de esto, de los controles, como con comentarios de tienes un índice de masa corporal de 28, de 29, de 31 y no, tú no puedes aumentar, ¿eh? Tú no puedes aumentar de peso. Y estos mensajes es como, Valentina, bueno, tengo miedo de comer hidratos. Yo creo, ¿no? Porque el daño emocional que hace eso es peor que el exceso de peso que pueda tener. Es que hay mujeres que nos cuentan tipo, es que la ginecóloga me ha dicho que si subo a más de 1 kilo de aquí al próximo seguimiento, que mi bebé va a hacer mal y las asustan, una presión que es como... Es terrible. Para que se hagan una idea, ya no piensa que en la unidad de obesidad, que las unidades de obesidad modernas de hoy en día, como las que tenemos en el hospital, tienes que tener decisiones compartidas. Te sientas con la paciente y decir, mira, tenemos estas opciones, tenemos esta posibilidad, de esta otra y esta otra. Por ejemplo, una dieta de ejercicio, podemos utilizar el GLP-1, que son moléculas para tratar la enfermedad causal si la identificas, o tenemos cirugía bariátrica. Por ejemplo, estoy poniendo los casos más extremos, pero realmente antes de todo ello se ha hecho un estudio de cuál es la tasa metabólica. Se ha hecho un estudio lo que llamamos como si fuera un escáner para valorar cómo está toda la distribución de la grasa en el cuerpo. Y a partir de aquí, cuando deciden el tratamiento que decidan, ya ni les pesan, para que se haga una idea de la poca importancia que puede tener el aumento de peso o el IMC. Y un tema del peso, para mí, que me afecta para mí como obstetra que nos afecta, hemos llegado al consenso. La verdad es que era inimaginable hace unos años, pero ahora no decimos el peso. La paciente viene a cada visita y tenemos que pesarla. Ajá. Como en hemos llegado a un código interno de equipo se pesa, se apunta en la historia y no lo mencionamos, a no ser que la paciente quiera saberlo, porque no es solo ella. El acompañante o la acompañante puede tener, incluso para ella puede ser negativo, pero para quien acompaña puede hacer un comentario, y lo hemos escuchado en ocasiones, que son innecesarios, pues vas a estar más gorda que yo. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Es inaceptable. Es inaceptable. Total. Muy bien esa medida. Me encanta, me encanta. Sí, porque muchas lo pasan muy mal. Es que traumas con... No solo de obesidad, ojo, trastornos de alimentación con anorexia en la adolescencia, que tú en el embarazo inevitablemente vas a ganar peso. Bueno. Entonces, ¿cómo va a asumir esta paciente ver cómo? Entonces, estas pacientes directamente tampoco ni lo preguntan ni se lo decimos, porque es algo innecesario. Es que todo influye. Y que además cuando viene una embarazada,
muchas veces, depende, si la venimos siguiendo, ¿no? En tu caso en el hospital y demás, bueno, conocemos un poco la historia, pero no sabemos esa embarazada si ha tenido hace 10 o 15 años un trastorno de la conducta alimentaria. Sí. Y sí que ha pasado que cuando se embarazan vuelven los pensamientos con respecto a cómo se ven, cómo se sienten con respecto a su cuerpo, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo soy quien, junto con Mónica, quien lleva todo lo que es TCA, y tengo una paciente que me dice, es que me quiero quedar embarazada, pero tengo miedo. Pero claro, tengo miedo al cambio físico. Total. Es que no, o sea, es que quiere ser madre, pero por otro lado tiene como esa voz, ¿no? De no puedes quedarte embarazada porque cómo te vas a poner, ¿no? Cómo te vas a engordar. Sí, es tan importante es muy complejo. Ahí el acompañamiento multidisciplinar e interdisciplinar, es decir, una nutricionista, la psicóloga de siempre, con el obstetra, que estén conectados. Esto es muy importante. Totalmente. ¿Y hay como unos valores de referencia de aumento de peso durante el embarazo? Sí, en general hablamos de decimos 1 kilo al mes, es lo ideal en una mujer que tiene normopeso. Y una mujer que es obesa, en principio se recomienda, y he dicho es obesa y decimos siempre tiene obesidad. Tenemos que intentar siempre decir tiene obesidad, tiene diabetes, tiene hipertensión, pero no poner esa etiqueta. Y ya digo que estamos cada día hablando de esto y siempre lo hacemos. Cuesta, pero es importante. De hecho, yo las corrijo en la consulta. Soy insulino resistencia. No, tú tienes insulina. Tú no eres. Tú no eres. Exacto, pero es muy importante hacerlo así. Y esto estaba diciendo yo que sí, hay unos valores. Sí. Entonces, claro, cuando tienes un sobrepeso, una obesidad, se habla de 5, 6 kilos. Claro, es muy poco. Es difícil. Entonces, ninguna va a hacerlo exactamente como tú le pides, pero al final se trata de hacer lo máximo. Si tú, en lugar de 6, ganas 9, pues no, lo que decíamos, ¿no? Al final el bebé crece bien, el embarazo va bien, no hay una hipertensión. Pues fantástico. Es decir, ese es el resultado excelente, aunque hayas ganado 2 kilos de más. O a la inversa, ¿no? Una mujer extremadamente delgada puede llegar a ganar hasta 15 kilos, pero si no los ganas, pues no pasa nada. Exacto, sí. Y si nos centramos en el estilo de vida, ¿qué impacto puede tener en la salud de la mamá y el bebé un determinado estilo de vida? Lo tiene totalmente. O sea, el estilo de vida tiene un impacto total. Es decir, cómo comes, cuánto duermes, qué ejercicio haces, es fundamental. Es decir, intentamos, cuando viene una paciente a la primera visita que ya está embarazada, modular, ¿no? Porque ya no puedes cambiar, pero es importantísimo que entiendan y muchas veces nos pasamos la primera parte del embarazo entendiendo que este embarazo va a cambiar su vida y que han de hacer cambios, ¿no? Porque igual están acostumbradas a, no, yo hago este tipo de vida, yo trabajo 12 horas, hay que cambiar el estilo de vida y si se puede incluso antes de quedarte embarazada, ¿no? Claro. ¿Cuál es el factor del estilo de vida que más les cuesta? Bueno, modular. ¿El ejercicio? ¿El estrés? ¿Dirías? Yo diría que el ejercicio y el estrés y el sueño también, el dormir. Bueno. Sí. Es que yo creo que en la sociedad que vivimos vamos tan rápido que nadie se para hasta que de repente estás embarazada, estás con vómitos y dices, ostras, estoy embarazada, ¿qué puedo hacer, no? O simplemente en el segundo trimestre detectas algún problema y dices, ostras, es que he trabajado mucho, tengo mucho estrés. Ya, pero... Entonces, por eso es tan importante la primera visita prenatal para decir, a ver, yo siempre pregunto, ¿en qué trabajas? ¿Y qué estrés te supone? O sea, yo añado esta pregunta de estrés físico, estrés psíquico, y entonces ya ves un poco el perfil y ya avanzas, ¿no? Es importantísimo. Las clases de preparación al parto, que yo siempre digo, tienen que empezar antes, porque es una manera de tomar conciencia de lo que estás viviendo. Además, ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de las clases preparto? Las preparto, porque yo hice clases preparto. Y a mí, el primer día que llegué, tú imaginas, yo me quedé embarazada con 25 años, muy joven. Y yo llegué allí y me empezaron a poner vídeos de partos, vaginas expulsando bebés, sangre por todos lados. Y yo dije, no sé si esto... ¿En serio? Me va a ayudar mucho. ¿Dónde puedo reclamar para que me lo quiten? Yo siempre digo que las clases preparto no han cambiado mucho, afortunadamente. Han cambiado, ¿no? Ahora se trata de espacios abiertos donde puedas exponer tus dudas y el parto es lo menos importante, entre comillas. Es decir, porque al final estás acompañada por profesionales que te van a ayudar. Sea un parto vaginal o sea una cesárea, va a ser la mayoría de las veces el mejor día de tu vida. Yo siempre digo, estás casada. Si estás casada era tu mejor día, pero si no estás casada, aunque estés casada, este será el mejor día de tu vida para siempre. Yo creo que todas lo recordamos así. Pero el posparto y el preparto es un gran desconocido, sobre todo el posparto. Entonces, tener una oportunidad desde el principio del embarazo, y por eso ahí las visitas con la matrona, aunque no sean clases, son desde el primer trimestre para intentar compartir dudas, aclarar medidas de mejora en el estilo de vida.
solamente hábitos saludables, ir al dentista, revisar si has ido al dentista o no, acompañarte en la alimentación, acompañarte en las dudas que te surjan sobre qué tengo que preparar para el parto o no, y luego el posparto. Realmente es una situación dramática. Luego vamos a ir tenemos con preguntas eso. del posparto, porque... Sí. ¿Crees que hay un poco de mito en cuanto al ejercicio y el embarazo? Porque yo me he encontrado como, no, yo no puedo hacer ejercicio que estoy embarazada. Y yo pienso, bueno, pues precisamente, ¿no? Es otro paradigma que nos hemos cargado los ginecólogos. Quiero decir, hasta ahora era como, estás embarazada, reposo absoluto. Error. El reposo absoluto, hay evidencia que ha demostrado que lo único que produce es un aumento de trombosis en las mujeres embarazadas. Sí, claro. Sí. Entonces, ejercicio físico, sí, y todo el que quieras, pero depende. Claro, si una mujer te planta en la consulta y te dice, quiero hacer ejercicio, ¿qué has hecho hasta ahora? Nada. Pues vamos a ir progresivamente. Claro. Ahora, un atleta de élite, si hacía ejercicio antes, puede seguir haciéndolo de mujeres que han competido, atletas que han competido estando embarazadas, y no pasa absolutamente nada porque su cuerpo está acostumbrado. Por lo tanto, el ejercicio es seguro en el embarazo, es segurísimo, y de hecho hay diferentes estudios, incluso en nuestra área, en nuestro hospital, que hemos llevado a cabo para mostrar cómo es seguro el embarazo, y hay páginas web, hay recursos para hacer ejercicios adaptados para embarazada, absolutamente todo. Es que yo he visto mujeres de a lo mejor 7 y 8 meses haciendo CrossFit, ¿no? Como o jugando a pádel, que dices, bueno, no sé hasta qué punto ahí hay un riesgo, ¿no? Y luego, pues la típica que desde que se sabe que está embarazada es a mí sofá y cama. me encanta porque yo veo bastante en las consultas que por ahí o no vienen haciendo nada o vienen haciendo, yo que sé, funcional o lo típico, 2 veces por semana, no sé, Zumba, y me voy a apuntar a Pilates. Y pareciera que la recomendación, yo no sé dónde lo leyeron, pero pareciera que la recomendación cuando se embarazan es ir a Pilates. Todas van a sí, Pilates. Y es como, ¿por qué vas a Pilates? ¿Te gusta el Pilates? Como yo les pregunto, ¿te gusta el Pilates? Bueno, bueno, si te gusta el pádel, seguí en pádel. Si estabas haciendo funcional, funcional. Quiero decir, como, pareciera que, no, es que tengo que ir a Pilates. Es verdad, y algo que nosotras decimos siempre también en la consulta es que los adultos estamos un poco desconectados de nuestras sensaciones corporales. Y el embarazo nos viene a traer, ¿no? A las mujeres como... me pasan cosas. Y es como, hay que hacer una reconexión con eso, ¿no? Entonces, quieren ir a Pilates para mí como para reconectar con el cuerpo. Bueno, igual también es más adaptado, ¿no? Y frenar. Sí, es verdad también, que yo tengo muchas pacientes de riesgo, ¿no? Que por prematuridad, por lo que sea, no pueden hacer actividad, y entonces la recomendación es andar en llano, natación o yoga o pilates, estiramientos. Es que hay mujeres que no se mueven nada, o por mucho que les digas se quedan inmovilizadas, y entonces, bueno, haz un poco de estiramiento, yoga, pilates, esto lo puedes hacer aunque sea un embarazo de riesgo. Claro. Qué bien también que sea esto, factor. ¿Y hay una relación directa entre lo que como y el bebé? Es decir, si yo, por ejemplo, porque mucha gente dice, espera, dame azúcar, que verás cómo se mueve, ¿no? Claro. Entonces, entre esto y directamente luego, pues así como, así me irá el embarazo, así me irá el parto, así tendrá salud el bebé y tendré salud yo. Bueno, claro, la glucosa es que piensa lo que explicábamos antes, ¿no? La glucosa entra, torrente sanguíneo materno, placenta, llega al bebé. Es decir, y es así. Tú puedes tomar una dosis extra de glucosa y puedes ver cómo puede impactar. Es así. Y tanto es así que cuando hablábamos antes que impactaba en el bebé, pero si tú tienes un exceso de glucosa y no la puedes depositar, el bebé ya no la puede depositar, también se deposita como colchoncitos. Nosotros explicamos para que lo entienda la mujer que si tú te pasas de la cantidad de glucosa que deberías comer y no son proteínas que la vas a quemar, se acumulan en el canal del parto por dentro y entonces forman una especie de depósito de tejido graso en el canal del parto, y cuando tú vas a parir muchas veces dices, no, pero se había dilatado, estaba... Ya, pero es que hay un stop de tejido que ha impedido que este bebé pueda bajar. Es importantísimo, es decir, lo explicamos para que puedan entender que la actividad física es importante, que lo que comes es importante, porque puede impactar incluso en el parto que vas a tener. Total, como que les estrecha el canal de parto, ¿no? ¿Sería? Sí. Claro. Sí. ¿Y el tema de los antojos es real? Bueno, hormonalmente está explicado, es decir, que hay cambios en el gusto, en el olfato. Se ha de evitar alimentación que huela muy fuerte, alimentación que pueda cambiarte el sabor, y sí que es verdad, lo que no está demostrado es que haga algún impacto en el bebé, ¿no? Pero sí que es verdad que puede ocurrir. Sí, porque yo he escuchado mucho de si te apetece algo, cómetelo, que si no el niño te va a salir con la mancha bueno, de la forma. Esto ya no. Esto es otra. Esto y es te otra. preguntan mucho por los alimentos que no pueden comer, por ejemplo. Esto está siempre en la lista de las pacientes. Es decir,
el atún, ¿no? La pregunta del atún en lata. El atún en lata es por el mercurio y claro, si tomas una lata de atún cada día durante todo el embarazo, pues el mercurio estará en dosis elevadas, pero puntualmente puedes comerlo. Es muy importante recordar el tema de los quesos, de la carne cruda y pescado crudo. Si la toxoplasmosis no la tienes inmune, si la tienes inmune, pues puedes comer en principio sin problemas, ¿no? Y esto es lo más frecuente. ¿Cuál es el alimento? Bueno, ¿qué es lo que les decís de esto está prohibido en el embarazo? Prohibido, estos pueden ser, pero lo que recomendamos, que eso también ha cambiado respecto a lo que hacíamos previamente, es el alcohol. El alcohol se ha demostrado que no tenemos la dosis mínima para decir, mira, este bebé no va a tener un problema, el síndrome alcohólico fetal. Por lo tanto, consumo cero. Vale, después... ¿Qué es el síndrome alcohólico fetal? Sí, el síndrome alcohólico fetal es una situación que se produce como consecuencia del consumo de alcohol en la madre y que genera pues trastornos del desarrollo cognitivo y incluso retraso de crecimiento en el bebé. ¿Y se puede saber que ha sido por el consumo de alcohol? Sí. Sí, de hecho, en madres alcohólicas... madres alcohólicas entiendo que es más fácil, pero hay mucha gente que cree que una copita de vino al día es saludable. Yo me acuerdo, yo tuve una amiga que me dijo, no, mi ginecólogo ha dicho que a partir del tercer trimestre el niño ya está hecho y puede beber alcohol. Mentira, claro, pero te lo juro. Ahí impacta en el neurodesarrollo, es decir, no es solo lo que pasa dentro del útero. Este bebé habrá recibido este efecto nocivo y en su desarrollo pueden detectarse problemas importantes. ¿Y qué opinamos del tabaco? Bueno, el tabaco es exactamente igual de dañino que, o sea, es un tema de educación, es decir, el tabaco tampoco se sabe la dosis mínima y es exponencial, por ejemplo, en el parto prematuro. Una mujer que fuma aumenta su riesgo de parto prematuro, aumenta el riesgo de que el bebé sea más pequeño. Y si esa mujer es fumadora pasiva, suponete, ¿no? Venía fumando antes de quedar embarazada, se entera que está embarazada, deja de fumar, pero su pareja con quien vive sigue fumando. Bueno, en este caso es exactamente... ¿Sería es decir, igual? si fuma en casa, sí. Vale. Pero ojo, que yo te digo hay que erradicarlo y demás, y lo ideal sería que lo hiciera antes, pero hay que acompañarla. Es decir, hay que darle ayuda, hay que meterla en un programa de apoyo, porque si tú le dices deja de fumar y cuando sale de la consulta te olvidas de ella, hay programas específicos de deshabituación. Si no, es imposible. Claro. Yo también he oído, quizás esto es más antiguo, pero real. A mi madre, sin ir más lejos, le dijeron, mi madre es muy fumadora, ¿vale? Cuando se quedó embarazada le dijeron, vale más la pena que fumes y que te fumes un cigarro de vez en cuando, ¿no? Que el estrés que te va a provocar no fumar. Claro, a ver, lo ideal es que dejes de fumar, pero luego esto es una adicción, ¿no? Entonces, al final, si tenías una crisis de ansiedad como consecuencia de no fumar, esta mujer no podrá dejar de fumar. Habrá que acompañarla a que reduzca. Yo siempre digo lo mismo, si fumas 20 cigarrillos al día, no podrás pasar a 0 en una semana. Habrá que ir reduciendo. Y entonces es una forma de motivar a la mujer. Bueno, pues mira, este mes vas a bajar a la mitad, el siguiente a la mitad. Y de esta manera, claro, si ya está embarazada no vas a conseguirlo de golpe, pero es mejor que reduzca el consumo al mínimo, si no llegamos a 0, que consuma 20 cigarrillos al día. Yo creo que en eso también como que la biología es un poco más sabia y hay muchas mujeres que o no les apetece o no tanto, o no les es tan difícil dejar de fumar también, ¿no? Como que hay varios cambios a nivel hormonal que ayudan en eso. Y también, ¿no? La motivación de que llevas un hijo dentro y que quieres que esté sana, ¿no? Es cierto, pero lamentablemente en España, en el sur de Europa, tenemos las tasas más altas de consumo de tabaco en el embarazo, ¿eh? ¿Sí? Tenemos, cuando comparamos los estudios que realizamos con el resto de los compañeros europeos, la tasa de fumadoras puede llegar a ser 20-30%. En nuestra población es mucho. Sí. ¿Durante el embarazo? Sí, estoy hablando durante el embarazo. Sí. Claro. 10 es lo mínimo o lo que puedes encontrar en otras series. Nosotros tenemos 10, 20, incluso 30% según el perfil de población, pero sí que lo tenemos. ¿Y tienes muchas pacientes veganas, vegetarianas que van con la duda de ¿puedo seguir siendo vegana, vegetariana? Esta es una muy buena pregunta. No solo las tengo, sino que además necesitan el soporte científico para poder hacerlo, porque a veces tienen un entorno familiar o de amistades que cuestionan como todo, critican. Entonces lo que se ha de hacer es explicar que puede seguir haciendo lo que hay evidencia de que una mujer vegana puede alimentarse con las vitaminas y los complementos alimenticios adecuados, ¿no? Pero es un tema que también se cuestiona mucho. Sí. Porque también me he encontrado, es que me han dicho, no sé si era la comadrona o la ginecóloga,
que si quiero tener el bebé sano, que vuelva a comer carne. Y es como, no, es verdad. No. Sí, no, Pero no, otra vez el miedo, ¿no? Que Sí. les meten de o lo haces o tu bebé va a hacer con... Esta forma de comunicarse con las personas ha pasado a la historia. Esperemos que cada vez los Pero igual profesionales... te digo que hay muchos, porque a Sí. día de hoy yo sigo escuchando, es que tengo pacientes que, bueno, por todas partes de España, y digo, es que no me puedo creer esto que estoy escuchando, porque tal vez, a veces siento que tal vez nosotras estando en ciudades tan grandes estamos un poco sesgadas Podría ser. a la modernidad, a que estamos en equipos de trabajo, ¿no? Que estamos más actualizados, que tenemos más ciencia, más evidencia. Pero te vas un poco de Madrid, Barcelona, no sé, Málaga, las ciudades como más grandes, Sí. y escucho muchos comentarios con respecto al peso que hemos mencionado antes. O tengo una paciente que es diabética, que le han diagnosticado diabetes gestacional, le eliminaron todos los hidratos de carbono. El ginecólogo le dijo, tú deja de comer arroz, pasta. Me dice, tengo hambre, Valentina. Yeah. Claro. Qué lástima. Claro. Bueno, es como, bueno. Yo creo que esto es un tema de cuando decía antes, esto ha pasado a la historia o debería haber pasado a la historia. Es un cambio de paradigma que todos los profesionales que nos dedicamos a esto deberíamos hacer. Es decir, ya no es una relación paternalista, yo soy aquí el que mando y tú obedeces. Pero esto es un poco así. Cuando tú dices, no tienes que comer esto, no lo hagas, a una relación totalmente de igual a igual y de comentar y de establecer una relación de confianza sana y que te permita, por lo tanto, que puedas aconsejar y que puedas acompañar. Sí, ¿no? sí, y que la paciente elija, ¿no? Sí, es como... sí. Realmente al final es informar de las opciones y decida la que decida, no prejuzgar y acompañar, que también a veces puede ser difícil. Sí, que ¿no? también nos encontramos con eso. Es como, no, es que el médico me ha dicho, el ginecólogo me ha dicho, el endocrino me ha dicho que elimine los hidratos de carbono y es como que me paso 20 minutos explicándole la importancia para el feto, la importancia para el desarrollo del bebé, la importancia para ella que tiene reintroducir los hidratos de carbono. Lo vamos haciendo paulatino porque a veces se me asusta. Lo que pasa es que el impacto de la palabra del médico pesa bastante más que la a eso nuestra. voy, ¿no? Que digo, claro, es como, vale, si estás aquí es porque se supone que yo sé bastante más de la alimentación que el médico, ¿no? Entonces, exacto, por eso ha cambiado. Si quieres confiar, yo te digo, reintroducimos los hidratos y, bueno, claro, pobrecita. No, yo creo que esto, las redes sociales y esta capacidad que tenemos de llegar ahora a la población ha ayudado, porque ya tenemos otro tipo de población. No es aquella que va al médico y escucha y se queda con lo que dice el médico y además, si me permite, es masculino. Quiero decir que ahora hemos feminizado la profesión y además hemos aplanado la información. Es decir, que tienes acceso a todo en las redes sociales. Por lo tanto, puedes comparar y decir esto y te presentas a veces en la consulta. Yo tengo pacientes que me traen evidencia, ¿no? Y yo, mira, yo he encontrado esto y eso. Y digo, pues muy bien, muy bien. Claro, es que la información es poder. Sí. Me pasa con la suplementación también, que traen miles de cosas que toman y digo, envíamela, lo miro, lo consulto, porque evidentemente hay tanto que digo, bueno. Pero esta es la actitud correcta. La actitud anterior era, no, olvídate de todo esto y tómate este complejo vitamínico que te doy yo. No. Es esta la actitud. Sí. ¿Qué opinamos del típico complejo embarazo, el típico complejo posparto, lactancia y el preconceptivo? ¿Sabes? Ese que venden en la farmacia. Bueno, piensa que, como todo, se ha de individualizar. Has de mirar qué déficit tiene la mujer y debes de acompañar. Entonces, realmente... Pero como tal, no es necesario. No. Piensa que la recomendación de la SEGO, que es la Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología, o puedes consultar cualquier otra, ácido fólico, yodo para el desarrollo del bebé. Y depende, si es una mujer vegana, pues entonces algún complemento adicional. Si tiene anemia, pondremos hierro. Si tiene déficit de calcio porque no toma lácteos, es al final hablar con la paciente, identificar su déficit y individualizar la suplementación, ¿no? Es como, ¿Y qué se hace cuando a lo mejor el embarazo va con muchas náuseas o con mucho vómito? ¿Cómo se aborda eso? Sí, que esto, para empezar, hay que revisar el estilo de vida, ¿no? Porque normalmente no hacemos comidas cada 2-3 horas, sino hacemos 3 comidas. Pues entonces, comidas más frecuentes, menos cantidad, menos copiosas. Intentar alimentos secos, ¿no? Que no sean con salsas, Estos son como estilo de vida. Y luego, pues intentar evitar aquellos alimentos fuertes que te pueden irritar y hay algún tipo de antiemético, como puede ser el Cariban, el Bongesta, que está ahora también, que pueden ser útiles para minimizar, pero no funciona siempre.
Y ahora, no sé si saben que ha salido como cuál es la causa realmente de la hiperemesis que hay y se está intentando entender que es una causa hormonal que antiguamente se decía, no, es que es una mujer que tiene que no quiere el embarazo, que psicológicamente no lo quiere y por esto tiene esta hiperemesis. ¿Sí? No sabía. Tiene sentido, como que vomitas porque no lo quieres, Exacto, ¿no? pero claro, esto es estigmatizar de nuevo a una mujer. Esto es culpar a la mujer de que Exacto. es que... Entonces, afortunadamente, una mujer americana que además se dedicó, lo vivió y tuvo la oportunidad de investigarlo y demostrarlo. Entonces ahora hay estudios intentando demostrar moléculas como la metformina, que la conocen para otros efectos. Sí. Se ha visto que puede bloquear en esa acción de la hiperemesis, se está estudiando. O sea, que podría ser una herramienta para las mujeres con hiperemesis. Vale, pero una cosa es la hiperemesis, ¿no? Que son estos vómitos continuos, y otra cosa es esta sensación nauseosa que manifiestan las mujeres los primeros 16 semanas, ¿no? De embarazo aproximadamente. Algunas más. Algunas un poco más, sí, tal cual. Pero digo, ¿es más hormonal también? Sí, ¿La causa? Sí. Está claramente relacionado con la hormona, la beta-HCG. Okay. Y si tienes un embarazo gemelar, si tienes una mola, depende del tipo de embarazo, tendrás un efecto mayor. Vale. Sí. Ni uno tuve yo. Mejor. Sí. Ni una náusea, ni un vómito. Yo no me enteré hasta que estaba como de 8 meses, que ya me molestaba la barriga, ya no podía dormir. Estabas bien, te encontrabas bien. Qué bien. Perfecta. A ver, yo creo que también la edad influye, ¿no? No es lo mismo quedarte embarazada con 25 Totalmente. que con 35, 40. O con 40, tal cual. Totalmente. ¿Cuál sería la edad de riesgo? Esa es una muy buena pregunta. Mira, yo vuelvo siempre a lo mismo. Yo te digo la evidencia que hay y luego hemos de individualizar. Es decir, se sabe que a partir de los 45 años tienes más riesgo de hipertensión, preeclampsia, hemorragia posparto, diabetes gestacional. Pero hay mujeres que por lo que sea su vida no les ha permitido ser madres hasta los 50. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Decir, no te embaraces y prohibir. No podemos prohibir. Lo que tenemos es que explicar, poner sobre la mesa, estos son los riesgos. Hacer una valoración de salud, incluso de riesgo cardiovascular, y si la paciente asume esos riesgos, acompañarla, porque al final es un deseo vital y lo va a hacer. Entonces, si esto es así, no podemos negar la evidencia y también tenemos que acompañar sabiendo y asumiendo ambas partes el riesgo que estamos asumiendo. A nivel de edad, igual, el embarazo de riesgo no empieza a los 35, 36. Bueno, estoy hablando de riesgos más graves. Sí, bueno, sobre todo porque disminuye a partir de los 35 la reserva ovárica y demás, pero pueden empezar problemas. Pero problemas, creo que me habías dicho prohibir o desaconsejar, sí, ¿no? Desaconsejar. Pero bueno, sí. Bueno, pero 35, a partir de 35 es más difícil quedarse. Sí. ¿O ya es un embarazo de riesgo? No, aquí aparece más diabetes gestacional también. Hay más riesgo de que aparezca todo eso por la propia edad. Sí. ¿Y la preeclampsia? ¿Cuál es sabes, qué condiciona una preeclampsia? La preeclampsia es un problema de la placenta. Es decir, la placenta se ha de implantar de una manera específica en el útero, para hacerlo sencillo, y esto lo hace hasta la semana 20. Lo que sabemos ahora, y la preeclampsia afortunadamente hemos podido identificar que si en primer trimestre, igual que hacemos el estudio del síndrome de Down, somos capaces de mirar cómo están las arterias uterinas, que son las que irrigan el útero, y hormonas maternas que nos están diciendo cómo se está implantando la placenta, para entenderlo, podemos calcular el riesgo de preeclampsia, no actual, es decir, en ese momento es un marcador de que va a desarrollar preeclampsia en el embarazo. Si somos capaces de hacer este cálculo de riesgo, podemos decir, mira, tendrás riesgo de preeclampsia durante el embarazo. No sabemos en qué semana, ni si será leve o grave, pero sabemos que está. Y somos capaces aquí, entonces, de poner un tratamiento, que es la aspirina a dosis de 150, que es el Tromalit, desde la semana 12, 14, antes de la 16, hasta la semana 35, y podemos reducir el riesgo de preeclampsia. 3 de cada 4 no lo tendrán. O sea que es aparte súper efectivo. Sí. ¿no? Es algo... Y cero invasivo, cero... No. Nada. Piensa que tiene sus riesgos como todo, pero mínimos. Bueno. Piensa que antes en cada hospital de tercer nivel había 1, 2 o 3 mujeres ingresadas por preeclampsia grave antes de la 34 para intentar ganar días. Esto ha desaparecido. Claro. Ha desaparecido. Se ha eliminado. Y con respecto... pregunta. ¿Sí? ¿Y la edad y el peso sí que serían un factor extra de riesgo? Sí, claro, sí. Se combina. Es decir, tú tienes factores de edad, de peso, de hormonas. Es decir, que la mala implantación de la placenta depende de todos estos factores, ¿vale? Por ejemplo, el tabaco es un factor protector para la preeclampsia. Es contradictorio, pero es así, ¿no? Es decir, las mujeres fumadoras tendrán menos preeclampsia. Esto no por eso tienes que seguir fumando, ¿no? Pero es así. Con respecto al posparto, ¿no? Porque hasta aquí todos los cuidados, el embarazo de riesgo, etcétera, etcétera.
yo veo en la consulta varias posparto, o sea, varias mamás que vienen por la lactancia porque han aumentado tanto de peso y ahora están con el pecho o con fórmula. Y les pregunto, ¿no? ¿Ya te ha bajado la regla? ¿Cómo estamos a nivel? No. ¿Y cuándo fue tu control? No he tenido. Y entonces, claro, me encuentro esto bastante, ¿eh? Entonces, preguntarte, ¿cuál es el control que se recomienda hacer una vez que la madre ha dado a luz, parto natural, cesárea, a la madre, ¿no? Porque pareciera que toda la atención de repente pasa al bebé, que es genial y fenomenal, pero digo, ¿y la madre? Queda como ahí dejada un poco de lado, ¿no? El otro día me decía una paciente, me siento un poco como abandonada. Pobrecita, me dio mucha pena, porque es como, me siento un poco abandonada, me dice. 4 meses tenía el bebé y no le había bajado la regla todavía. Entonces, preguntarte, ¿cuándo es normal que vuelva la regla? Claro, jolín. Esto es un ejemplo de un acompañamiento deficiente, ¿no? Es decir, la regla puede no venir, esto es importante, esto se ha de explicar en la visita posparto. Bien. Puede no venir durante todo el primer año, porque si tú estás lactando, la prolactina inhibe la ovulación. Claro. Y entonces es normal, pero hemos de saber que somos fértiles. Por lo tanto, si tú no tomas medidas para no quedarte embarazada, vas a quedarte embarazada en un periodo que no deberías, porque vas a aumentar el riesgo de parto prematuro. Claro. Entonces es muy... ¿Por qué? ¿Porque hay poco tiempo desde el último parto? Claro. Si pasan menos de 6 meses, claro, estamos hablando de muy poco tiempo, pero si una mujer no lo sabe, al mes, a los 40 días, te debería venir la primera regla. Si no te viene, pues probablemente tú piensas que no tienes regla, que puedes mantener relaciones, pero podrías estar fértil, podrías ovular, aunque en general se puede bloquear la ovulación, puedes ovular en algún momento, por lo tanto te puedes quedar embarazada. ¿Y si te quedas antes de 6 meses, hay más riesgo de embarazo prematuro? Claro, porque este útero ya se ha contraído recientemente y cuando empieza otra vez a crecer va a entender que tiene que estimular y puedes acabar en un aborto o en un parto muy pretérmino. Sí. Entonces dirías que, ¿qué recomendarías para las madres que han hecho el parto y que tienen que, o sea, no les ha bajado la regla? Porque a veces igual no consultan porque, bueno, ya me dirán, ¿no? No, lo ideal sería, si ha sido una cesárea, deberías, a la semana posparto deberíamos mirar, esto es un protocolo en general para ir a mirar cómo está la herida, aprovechar también para interrogar, hablar sobre depresión posparto, es decir, hay una escala que se ha de pasar al menos o en esa visita o a las 4 o 6 semanas posparto. Depresión. También para aconsejar sobre situación de violencia de género, es decir, aprovechar para ver cómo va la familia. Es decir, hay unos test que se deben o simplemente verbalizar si tienes mucha confianza con ella, ¿no? Y luego explicar todos estos temas de hormonales, de no te va a bajar la regla, vas a tener probablemente algún cambio o puedes tener una regla, pero aunque no la tengas puedes quedarte embarazada. Y si quieres utilizar algún método anticonceptivo, no solo preservativo, puedes utilizar, hay anticonceptivos no combinados que puedes utilizarlos dando el pecho, ¿no? Y luego, muy importante, claro, ahora añado algo como más novedoso, que es el primer el control después del parto, este primer año posparto, en mujeres que han tenido algún antecedente importante, una diabetes, una hipertensión o preeclampsia, un parto prematuro, o incluso han tenido un bebé que es pequeño o incluso una muerte fetal, que es poco frecuente, pero puede ocurrir. Estos cambios que ocurren en el cuerpo de la mujer, ahora se sabe que pueden aumentar en la mujer, en la madre. Por eso cuando has dicho lo de abandonada es importantísimo que no se sientan así, que en el futuro puedan tener infarto o ictus. Estas mujeres, porque se ha visto que aumenta la hipertensión, la tensión arterial aumenta al año posparto en estas mujeres frente a las que no lo han tenido. Esto es un estudio, hay muchos estudios a nivel internacional, pero nosotros hemos hecho en Valdebrón un estudio y lo hemos podido observar. Porque esto decías con la cesárea, ¿no? Que entiendo que la mujer que vive cesárea tiene otro control por una cuestión de... Uno más, bueno, digamos, de puntos o si se le tuvo que hacer algún corte o lo que sea. Pero ¿y la mujer que ha hecho parto natural y que la mandaron a la casa con su pequeño, perfecto, todo bien, todo bárbaro, todo hermoso? A mí me gusta igualmente hacer una visita a la primera semana posparto porque si por lo que sea tienes algún punto, los puntos normalmente se caen solos, pero a veces no se caen solos, claro, molestan, incomodan. Exacto. Y luego a la visita del mes posparto es fundamental un tema de suelo pélvico. Es decir, tú tienes que ser capaz de evaluar cómo está el suelo pélvico. No va a estar perfecto, pero tienes que recomendar ejercicios de suelo pélvico. Estos son como las bases, ¿no? del primer mes posparto.
has de hacer recuperación antes de empezar a hacer ejercicio, porque luego parece que en el embarazo no nos movemos, ¿no? La recomendación que se hacía antiguamente, y luego queremos volver de golpe. Pues primero, ejercicio de suelo pélvico, ver cómo está el suelo pélvico, qué ejercicios específicos necesitas, y luego podrás hacer spinning. Pero no puedes empezar a hacer spinning sin haber hecho una recuperación de suelo pélvico. ¿no? Como claro. Suelo pélvico. Yo tengo una pregunta, porque llegamos a tener pacientes a 1 y 2 meses de posparto de quiero perder peso y volver a tener el cuerpo que tenía antes de quedarme embarazada. Literal. Y es como, calma, o sea, acabas de parir, ¿no? ¿Cuál es el tiempo mínimo que deben esperar como para poder centrarse en recuperar el peso, la silueta o lo que quieran recuperar? Hasta las 6 semanas posparto, es decir, los 40 días que hablamos, ¿no? Que ahí estarán, que no pueden sumergirse, que no podrán mantener relaciones, que, bueno, básicamente, las que hemos pasado por este proceso, ni puedes pensar en otra cosa que no sea la lactancia o dormir, ¿no? Pero bueno, después de esas 4 o 6 semanas empiezan los ejercicios de suelo pélvico, es decir, que tampoco sería lo recomendable ponerse a hacer ejercicio intensivo. Y cuando ya tenemos claro qué ejercicios puedo hacer para no lesionar mi suelo pélvico, puedo empezar a hacer ejercicio. Teniendo en cuenta, yo siempre digo, hasta el año posparto, tú has tardado 9 meses en desarrollar este útero. Hasta el año posparto no podrás decir, estoy igual, estoy peor, estoy mejor, porque necesitas todo ese tiempo para ir progresivamente haciendo el cambio. Yo siempre les digo 1 año. 1 año. Sí, como espérate 1 año y luego vemos, porque es que ahora mismo estás ahí todavía y ni te cuento si están lactando, porque entonces las hormonas también van que bailan. La lactancia aumenta la retención de líquidos, se encuentran igualmente hinchadas. Dice, pero si he parido y estoy igual de hinchada, pues es el influjo de la lactancia materna. Y los cambios que suceden después del parto, bueno, ¿no? claro. Yo tengo pacientes que vienen, ¿no? Ya no sé, el peque tiene 1 año o así, y es que me dices que no he podido perder el peso que tuve en el embarazo. Y no solo eso, sino es que no me siento, no es mi cuerpo. No me siento cómoda con mi cuerpo. Claro, pero es que yo creo que la maternidad está dibujada y vendida como una cosa maravillosa, súper bonita y mágica, y la realidad es otra. O sea, es que ya no tienes ese tiempo libre y esa independencia de me voy al gimnasio. Ahora no, ahora tienes alguien a tu cargo que tienes que gestionar para poder irte al gimnasio. A lo mejor ese día que tú tenías pensado ir, pues no puedes porque el niño se ha puesto malo o porque quien se tenía que quedar con el niño no se puede quedar. Y entonces, claro, generamos esa frustración, ¿no? O sea, es que yo quiero, no puedo. Y es como, bueno, es que te ha cambiado la vida, es que ahora eres madre y ahora no puedes hacer lo que hacías, ¿no? Entonces también creo que hay que trabajar mucho las expectativas con las nuevas mamis, porque al final se dan cuenta de que, pues... Yo creo que esto que has comentado de la frustración es básico en el embarazo, porque no siempre sale como esperas, o puede no salir, y en el posparto. Es decir, que esto que dices de no tengo tiempo, es que yo les voy diciendo en cada visita, aprovecha 1 vez a la semana, sal a cenar o al cine, al teatro con tu marido o con tu pareja, me miran como... Y algunas me han llegado a decir después del parto, cuando viven lo que es, y me dicen, ¿qué razón tenía, doctora? Yo pensábamos que había tenido una experiencia traumática. Digo, no, yo he podido llevarlo, y es muy duro, y fue muy duro, y por esto... Fue la más bonita también, y por eso aconsejo. Pero hasta que no lo viven es como, qué exageración, ¿no? Pero realmente es así. Y aprender también a delegar, porque a veces que nos empoderamos pensando nosotras somos las que tenemos que cuidar, y es verdad, pero hemos de también buscar ayuda y delegar. Y cuando no la tienes, como tú bien has dicho, pues oye, pues me tengo que quedar, pues no pasa nada, mañana será otro día. Claro, es que de repente ducharte sola se convierte en un placer, ¿no? Porque es como, yo me acuerdo de bebé y tener al niño ahí en la hamaca mientras me duchaba, por si le pasa algo. Es como... Y empezar a llorar y decir, no puedo ni acabar la ducha. Sí, tal cual. Y ya también te digo, ¿no? Ya un poco más grande es que te duchas y te ven la teta al aire y es como, como me voy a enganchar. Sí, no, es que... Un antes y un después. Yo creo que se ha de visibilizar. Lo hacemos, pero se ha de visibilizar mucho más que esta etapa es muy dura, es muy difícil y que no es perfecta. O sea, el mensaje de que el posparto es maravilloso porque tienes un bebé, pero es muy dura también. Muy dura, ¿no? pero hormonalmente, y esto que decías recién de aprender a delegar, ¿no? Porque pareciera que si le das el pecho al bebé, todo pasa, no es como, a ver qué opina la madre, no es como, bueno, no. No, es como, sí, yo le doy el pecho, pero... Nuestras madres fueron educadas en otro tipo de lactancia, nuestras madres fueron educadas, por lo menos en mi caso, en lactancia mixta, es decir, que tú le dabas un poquito de pecho y luego le enchufabas el biberón. Entonces no entienden conceptualmente que tengas que estar en lactancia cada hora, cada 2 horas, no pasa nada. Tú has decidido esta opción, la has de mantener. Total. Sí, es. ¿Y cuáles serían los mejores cuidados de un posparto? O sea, ¿cómo qué recomendamos? Porque claro, también está esa, ¿cómo te diría? Esa presión de me tengo que súper cuidar,
¿no? Sí. Para poder estar cuidando a mi bebé, pero no sé, yo es como... Sobrevivir. O sea, mi físico, sobrevivir, porque Sobrevivir, yo les digo o sea, lo yo mismo. solo pedía tuppers, Exacto. que me traigan tuppers, Se va a dar comida, ¿no? solo Esto es puedo una buena recomendación. dormir y dar la teta. O sea, Sí. es que esa es tu misión. La misión es el vínculo familiar. Esto con la pandemia estuvo muy bien y siempre recuerdo la pandemia porque no había visitas en el hospital. Entonces el vínculo de la familia, es decir, de la pareja y el bebé, era maravilloso. Claro. Y luego poco a poco se va incorporando el resto de la familia. Pero has de tener espacio para que la lactancia y el vínculo salgan adelante y la familia que te traiga tuppers, que te lave la ropa, que te... Bueno, Exacto, si tienes Que te haga ayuda. la compra, que te... Si no, todo. ahí se quedará. O sea, ya la prioridad, y siempre les digo, lactancia y vínculo, lactancia y quererse mucho. O sea, es que al final, si no, el problema es que al final se van alejando las parejas y acaban desapareciendo. Claro. Es que fíjate qué importante eso, porque yo ahora si me volviera a quedar, que no me voy a quedar, pero en caso de... Yo no le diría a nadie que he parido. O sea, tendría a mi bebé sola, con mi marido y mis hijos, Sí. y cuando ya estuviera en mi casa ubicadísima, entonces diría, mira, que ya tenéis nieto, tenéis sobrino y tenéis de todo, porque tú no sabes el estrés de repente. Tú estás ahí, acabas de parir, con la Todo teta el fuera mundo todo el viene. día, Sí. trabajando en la lactancia, cansada, sucia, no puedes caminar porque además yo, el primero fue cesárea y de repente ahora tu tío, ahora tu No, padre, no, no, ahora no, tu madre, claro, no, ese ahora el espacio abuelo, es súper- ahora el... No. Y acabas de todo el mundo como, ay, No. ya. Pero es importante, Hay porque países, antes esto sí. era lo normal y Y que ahora no. todo el mundo quería ir a conocer. Y ahora es como, no, la madre, el padre o las madres, los padres Sí. necesitan Espacio, ese espacio sí. para Total. reconectar con ese niño que acaba de salir. Hay países que no permiten la entrada de familiares que no sean hermanos o parejas a las salas de maternidad. Es que tendría que ser Debería así. ser Bueno, así. no, Sí. igual Bueno, no si es lo necesario quieren, prohibir, pero sí. deberíamos recomendar este tipo Eso de es. cuidado. Total, Son 2 total. días que estás en el hospital, como mucho 3, a veces 4, pero vamos, 2 días, 3 días pueden esperar perfectamente a que hayan Total, creado ese total, vínculo. total. Claro es que pueden, como- tanto. ¿Y la incidencia de depresión postparto es alta? Bueno, es que tenemos la depresión postparto como tal, que es más baja, está entre el 10 y 15%, pero hablamos de hasta un 30% de maternity blue, que es como esa sensación de estado de ánimo bajo, que no acabas de estar deprimida, pero es verdad que hay un cambio hormonal importantísimo. Entonces, bueno, pues se ha de acompañar y la única manera de identificar es tener espacio para poder ver lo que está pasando y una visita para poder evaluarlo. No sé si tienes tú algo más que preguntar. A mí me gustaría que le pudieras dar alguna recomendación, ya sea de, no sé si tienes algún libro que recomiendes, recursos, web o qué sé yo, ¿no? Material para Sí. que cualquier madre, o bien que esté pensando en quedarse embarazada o que lo esté, pues que le pueda ayudar con toda esta información, ¿no? Sí. También un poco, a mí lo que quiero sobre todo que llegue a los oyentes es que hay ginecólogos que de verdad tienen una visión mucho más íntegra Total. y que si os sentís acosados o mal, O mal ¿no? acompañados, o con que comentarios. busquéis, porque hay otros profesionales, como en este caso María, ¿no? Que sí que respetan, por ejemplo, como comentaba lo del peso, o que te acompañan de verdad, que no es como, no, pues venga, ¿no? Protocolo, Total. palmadita y puerta. Sí. Entonces yo sobre todo quiero que después de esta entrevista la gente vea que hay ginecólogos que de verdad se preocupan por ti y que te acompañan de verdad y no te estigmatizan ni te Ni te juzgan. juzgan. Exacto. Sí. Y por ello no sé si tú querías ahora eso, pues complementar con algún tipo de recurso, material o herramienta que les pueda Ayudar, ¿no? ayudar. Sí. Bueno, realmente el libro, estamos preparando una visión digital, pero de momento lo que quise crear fue el Instagram. Creamos un Instagram con pequeños vídeos informativos desde lo que es el embarazo, como son los cuidados, y especialmente cuando aparecen problemas en el embarazo, basados en la evidencia, porque lo que sí he visto es que o la información no es completa, que no está basada en la evidencia, o que simplemente no hay información sobre esto. Entonces es como el objetivo de la web, bueno, de la web que está en creación y de Instagram, es el mensaje de hablemos de obstetricia visibilizando, ¿no? Y aportando evidencia, porque se trata de esto, de acompañar, pero desde la evidencia y con una visión global. Yo creo que esto es básico, que personas como ustedes se dediquen a esto y que hagan llegar la información también es muy importante. O sea que... ¿Tenemos nombre del Instagram o todavía está en creación? Sí, no, el Instagram sí es María _Goya. Ok, sí. el que dije yo al principio. Y te voy a preguntar, y voy a aprovechar ya que estás aquí, ¿se te ocurre alguien que creas que sería un buen invitado para este podcast, que nos pueda también
pues dar información de calidad basada en la evidencia y que ayude a, pues en este caso, a todos los oyentes en otras cuestiones, igual no tanto en el embarazo. Sí. Bueno, a ver, yo tengo un equipo, la matrona que trabaja directamente conmigo, que es Gemma Ruiz, que está en Co-Woman y es una experta en acompañar el embarazo, pues es una persona excelente para invitar, ¿no? Y luego, fuera del embarazo, no sé si te refieres a ginecología o te refieres en general... O referencias que tengas tú, o sí. Bueno... que evidentemente, en torno a la salud, obvio, pero... En torno a la salud. Bueno, yo creo que también sería muy bueno poder invitar a un fisioterapeuta, ¿no? Que pudiera... ¿Es verdad? ¿Fisios no han venido? Sí, no. Sí, para hablar del suelo pélvico. Quizás hay una persona en Co-Woman que puede venir en Co-Woman, porque hablo yo del equipo con el que tengo confianza en trabajar, ¿no? Pero vale la pena que expliquen cómo es el suelo pélvico, cómo cambia en el embarazo, cómo cambia en el posparto. ¿Y algún endocrino que conozcas que tenga esta sin visión duda. un poco más...? Bueno, la doctora Andrea Sudín es la jefa de la unidad de obesidad y yo creo que les va a encantar. Además es muy directa también. ¿Sí? ¿Tiene visión como tú? Yo creo que incluso mejor que yo, ya digo. Mira, pues ojalá la podamos pues invitar. Vamos a anotar todos estos nombres y vamos a contactar porque el equipo endocrino es fundamental. Es polémico. Es polémico, pero nosotras... ¿Sí? Sí, es como... Cada visita con un endocrino es un drama. Es un drama. Es una cosa, bueno, es fatal. Sí. Pero bueno, cosas que se podrían hasta denunciar. Como... Ya, jolines. No. A ver, Andrea Sudín es la que coordina la unidad de obesidad, es la que se sienta a explicar a cada paciente el plan de desarrollo de su pérdida de peso, entre comillas, porque no les pesa, o sea, para que hagan una idea. Perfecto, pues esa sería una buena opción para invitar. la vamos a contactar. Sí. Bueno, pues entonces, ¿quieres añadir algo más? ¿Hay algo que no hayamos mencionado que te parezca importante dejar claro? Bueno, lo hablábamos antes fuera de micros, ¿no? Fuera de cámaras, pero yo creo que, y el mensaje es para todo el mundo, no solo para la mujer, para las familias, para los profesionales también. O sea, lo que tenemos que aprender o lo que tenemos que transmitir no es nuestros conocimientos, que ya se presuponen. Yo lo que creo que se ha de transmitir es la empatía, la escucha activa, el saber acompañar, ¿no? Y esta capacidad que tenemos que tener de humildad, en el fondo, de humanidad, porque al final tratamos con humanos, y poder de esta manera generar este ambiente de confianza. Yo lo que hago, o sea, no hago nada especial, simplemente escucho y acompaño desde una perspectiva de no prejuicio y obviamente con todo el contenido profesional que me gusta tener y que voy a seguir teniendo. Pero esta evidencia sin un acompañamiento empático no lleva a ningún sitio. Es lo que decías antes, ¿no? No es que estoy aquí y yo te digo lo que tienes que hacer, sino es como te escucho y adapto a tu vida las recomendaciones o desde nuestra experiencia, en nuestro caso, que es lo que hacemos, como en la tuya, ¿no? Es como lo que decías antes. Me adapto yo a ti, ¿no? Una decisión conjunta, ¿no? De con el paciente sentarnos, ver y que él decida sabiendo riesgos, beneficios y pueda tomar una determinación. Por ejemplo, cuando has escuchado a una mujer, cuando has visto que una mujer ha venido porque ha perdido un bebé en el último embarazo, en una ecografía, en una visita, porque de repente no había el latido, cuando entra en la consulta, cada vez que esa mujer entra en la consulta, entrará asustada, ¿no? Lo siguiente. Y lo primero que hago es decirle, pasa la cámara, vamos, hacemos el control, miramos que el bebé esté vivo y seguimos. Lo necesitan. Y tú dices, no, pues yo la consulta la hago primero, la saludo, le tomo el peso, la tensión, no sé qué, y luego pues no, lo hago al revés, porque necesita saber que su hijo está vivo. Claro. Ya está. Total. Sí, esa es empatía. Sí, exacto. Tal cual. Saber escuchar. Sí. Pues entonces, María, simplemente volverte a agradecer que hayas estado con nosotras hoy y hayas compartido todos tus conocimientos. A ti también, Valentina. Gracias. Y recuerdo, ¿vale? El Instagram de María y ese futuro libro digital, @María_Goya. Muchísimas gracias. Y gracias también muchísimas felicidades. Gracias a todos vosotros que estáis conmigo y con nosotras cada semana, cada día. Así que nos vemos en un próximo episodio. Gracias y hasta pronto. Adiós. Adiós.